Y con respecto al marco normativo también tenemos que hacer historia, porque antes de la ley 27.555 teníamos lo que sería el trabajador a distancia, que estaba encuadrado jurídicamente en la ley 12.713, es decir, la ley de trabajo a distancia del año 1918. Es decir, que el trabajador a distancia era un trabajador que, obviamente que en el año 1918 no tenemos la tecnología que tenemos ahora, ¿no? En el año 1918 tenemos un trabajador textil, tenemos un trabajador que, por ejemplo, trabajaba en un taller determinado, un trabajador textil, que venía un empleador, le dejaba los elementos de trabajo, las herramientas necesarias, y este trabajador textil trabajaba de su hogar y trabajaba a destajo, es decir, por pieza producida o, por ejemplo, por determinada prenda de ropa. Entregaba el producido al empleador y estábamos ante un trabajador a distancia. Es decir, que no era teletrabajo porque no se introducía una nota típica, que era la distancia, y obviamente la introducción de los dispositivos tecnológicos. Entonces no estábamos ante teletrabajo propiamente dicho. Teníamos básicamente entonces el trabajador a distancia, que estaba regulado por la ley 12.713 de 1918 y por el convenio 177 de la Organización Internacional del Trabajo y la recomendación 84 de la Organización Internacional del Trabajo. No teníamos una norma específica que regulara lo que es el fenómeno del teletrabajo, que se fue en realidad profundizando en nuestro país en la década de mediados de la década del 90, con el acceso a internet telefónico, el modem antiguo modem telefónico, y con básicamente con la posibilidad que tenían distintas empresas, generalmente empresas transnacionales, grandes empresas, de acceder a distintos dispositivos tecnológicos y permitir que los trabajadores ejecutaran las tareas directamente en su hogar. Esto a mediados de la década del 70. Comenzó a visorarse este fenómeno, pero no teníamos un marco normativo determinado. Volviendo al trabajador a distancia, era un trabajador que se encontraba en una situación laboral absolutamente precaria, una situación caracterizada básicamente porque trabajaba a destajo por pieza producida, y no tenía, ¿y esto qué implica? Que no tenía una jornada de trabajo limitada, es decir, que podía trabajar desde la 1 de la mañana hasta las 10 de la mañana del otro día, e igualmente no le pagaban por la cantidad de horas trabajadas, sino por lo producido. No se respetaba la ley de jornada de trabajo específicamente, y esto se comenzó a avisar por la autoridad de aplicación, básicamente por el Ministerio Público, que en base a su poder de policía, en base a la intervención estatal, comenzó a intervenir en este fenómeno y se dio cuenta, obviamente, que este fenómeno era absolutamente precario, los trabajadores a distancia se encontraban absolutamente en una situación realmente inhumana, en lugares absolutamente hacinados, en lugares diferentes del establecimiento principal, o directamente en sus hogares, no tenían el espacio suficiente para ejecutar las tareas, y a su vez también le pagaban por pieza producida. Luego, como vemos, obviamente con el surgimiento de la revolución industrial, el desarrollo del obrero textil obrero fabril, la revolución del fordismo, del taylorismo, después vino, como vimos anteriormente, lo que sería la revolución informática, se introdujeron estos elementos informáticos, se profundizó en lo que sería esta dualidad, la realidad material, la realidad virtual, a su vez se comenzó a visorar este fenómeno del teletrabajo mediante la profundización de las tecnologías de información y de la comunicación. Ya en el año 2010, con la profundización de las TICs, de las tecnologías de información y de la comunicación, se comenzaron a introducir anteproyectos de ley para regular el fenómeno del teletrabajo. Es decir, se empezaron a introducir todos estos proyectos de ley que no salieron a la luz, pero que tenían una serie de disposiciones muy interesantes para determinar si estábamos obviamente ante una relación de dependencia, cuáles eran los derechos y las obligaciones de las partes, encuadrar jurídicamente al fenómeno del teletrabajo, cuándo hablamos de teletrabajo, cuándo no, si estábamos básicamente ante una relación típica de trabajo, si había que modificar la ley de contrato de trabajo, introducir esta nueva modalidad contractual en la ley 20.744, la famosa LST, y eso eran los anteproyectos. Ya después surgió en el año 2020, como bien sabemos, en marzo del año 2020, surgió todo este fenómeno propio de la pandemia, este fenómeno propio de la circulación comunitaria del COVID-19. En diciembre del año 2019 teníamos una ley marco de emergencia, una emergencia sanitaria, política, económica y social. Esta ley marco, obviamente emitida por el poder legislativo, dio el primer paso para sancionar los posteriores decretos de necesidad y urgencia que comenzaron a regular todo este fenómeno, porque se requería de
de una respuesta ágil ante estas circunstancias excepcionales por parte del Poder Ejecutivo, y había que tomar una serie de medidas que tenían que ver, obviamente, con el aislamiento social preventivo obligatorio, el famoso ASPO, que luego se convirtió en el distanciamiento social preventivo y obligatorio, el DISPO, el famoso DISPO. Y bueno, tenemos todo ese marco de la ley de emergencia, todos los decretos de necesidad de urgencia que fueron extendiendo el ASPO y el DISPO, y también se comenzó a visorar todo este fenómeno del teletrabajo. Antes de la ley, que la sanción de la ley 27.555, había ciertas resoluciones del Ministerio de Trabajo que comenzaban a ver superficialmente este fenómeno en el año 2010, que nos hablaba básicamente que el teletrabajador tenía que tener ciertos elementos de seguridad, como por ejemplo un botiquín, debía tener la disponibilidad de una silla ergonómica, debía tener disponibilidad de una computadora con conexión a internet, y que el empleador debía hacerse cargo de estas cuestiones y también debería intervenir para establecer si todas las condiciones laborales de seguridad e higiene se estaban cumpliendo en el hogar o en el domicilio del teletrabajador. Eso en el año 2010, ¿no? Y luego con la sanción de la ley 27.555 ya llegamos al objetivo, que la ley 27.555 es realmente la ley que regula específicamente este fenómeno de teletrabajo que se dio en un marco de emergencia excepcional o anormal. En ese caso, podemos ver que algunos doctrinarios comentaban que en realidad no es necesario, no sé si necesario, sino no es conveniente establecer, consagrar legislativamente un fenómeno en un marco excepcional. No sé si era lo más conveniente. Para mí, cualquier regulación normativa es beneficiosa, porque cualquier regulación normativa establece una serie de parámetros y que genera seguridad jurídica a un fenómeno que no estaba regulado todavía. Había algunas resoluciones, como vimos, el Ministerio de Trabajo, que se relacionaban directamente con la seguridad y higiene o los riesgos del trabajo. La autoridad de aplicación también no intervino tanto, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en relación a los accidentes y enfermedades del trabajo tampoco intervino mucho. Pero la ley 27.555 dio lugar a una gran discusión entre distintos sectores, es decir, sindicales, sectores de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, obviamente los legisladores también intervinieron, y se dio sanción a esta ley 27.555, que establece obviamente derechos y obligaciones para las partes, y genera cierta seguridad, ¿no? Obviamente seguridad jurídica, al establecer y conceptualizar lo que es el teletrabajo. En realidad, conceptualmente, el teletrabajo es un concepto absolutamente amplio que implica dos elementos fundamentales: el distanciamiento de los trabajadores del establecimiento principal y la utilización de las tecnologías de información y de la comunicación que surgen y se profundizan gracias a lo que sería la revolución informática. Ahora bien, en relación a los derechos del teletrabajador que están especificados en la ley 27.555, tenemos lo que es la voluntariedad, es decir, que ningún trabajador presencial puede ser obligado a ejecutar las tareas en el lugar principal o sea, las tareas en su hogar, es decir, en un lugar distinto al establecimiento principal, sino que es necesario la realización de un contrato. Es decir, un contrato entre el empleador y el teletrabajador, estipulando las condiciones laborales, y esto también va a estar sujeto a las convenciones, va a estar sujeto a las convenciones laborales específicas, ¿no? A los convenios colectivos de trabajo. También esto es la voluntariedad, es decir, que se debe otorgar el consentimiento. El trabajador presencial debe otorgar el consentimiento para llegar a esta figura contractual. Esta figura contractual fue introducida mediante la ley 27.555 en el artículo 102 bis de la LCT. Se introdujo mediante la ley 27.555, se introdujo el artículo 102 bis, que ahora forma parte de la ley de contrato de trabajo, la ley 20.744, y establece cuáles son los lineamientos específicos del teletrabajo, ¿no? O sea, establece, ya forma parte de una modalidad contractual, no es un fenómeno que no está regulado, sino que es un fenómeno que forma parte de la ley de contrato de trabajo. Y al formar parte de la ley de contrato de trabajo, entonces estamos hablando que el teletrabajador va a estar regulado sus derechos y sus obligaciones, y va a regularse el teletrabajo del sector privado de la economía, no del sector público. Esto es una duda que muchas veces muchos colegas me estaban comentando, si esto va a afectar o no al sector público. Si se introduce directamente a la ley de contrato de trabajo, obviamente sabemos que la ley de contrato de trabajo, la ley 20.744, y ahora el artículo 102 bis, que forma parte de ese cuerpo normativo de la LST,
sabemos muy bien que se aplica al sector privado de la economía y una serie de exclusiones, como por ejemplo los peones agrarios o el personal auxiliar de las casas particulares o los obreros de la construcción, es decir, que tienen sus estatutos profesionales específicos que regulan la ejecución de sus tareas y los derechos y obligaciones, teniendo en cuenta las particularidades propias de cada una de esas relaciones de trabajo. Entonces, el teletrabajo se va a aplicar al sector privado de la economía en grandes rasgos y no al sector público. Me fui por las ramas, pero en realidad, bueno, es importante aclarar esto. Con respecto también a los derechos del teletrabajador, tenemos el derecho a la desconexión digital, que es un derecho que ha sido ampliamente discutido, básicamente, pero en sí es una limitación a la jornada laboral. ¿Por qué es ampliamente discutido? Porque ya tenemos una ley de jornada de trabajo. No es necesario consagrar nuevamente la ley 27.555 de teletrabajo, no es necesario consagrar nuevamente un derecho que ya se encuentra consagrado por la ley de jornada de trabajo. Entonces estamos como una especie de redundancia legislativa. Si ya tenemos un derecho consagrado, no es necesario establecer y redundar sobre las mismas cuestiones. Sin embargo, es importante aclarar que el derecho a la desconexión limita al empleador la potestad que tiene de dar órdenes y dar trabajo. Es decir, que se cumple determinado horario y el empleador ya no puede comunicarse directamente mediante, por ejemplo, correos electrónicos o mensajes de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram. Es decir, que el empleador debe limitarse solamente a la jornada de trabajo para establecer una comunicación fluida con el teletrabajador. Porque el teletrabajo genera un fenómeno interesante en el cual el teletrabajador puede ejecutar las tareas en cualquier momento desde su casa, por ejemplo en un café de la vuelta de la casa o cuando está comiendo con su familia, y esto puede llegar a generar una serie de crisis en las relaciones específicas, en las relaciones intrafamiliares, y en realidad se comenzaba a hablar también que el teletrabajo sería muy beneficioso para el teletrabajador y su familia porque éste estaría más en casa y no tanto ejecutando las tareas en la empresa principal. Pero también puede llegar a traer problemas si el teletrabajador, por ejemplo, ejecuta determinada tema de tarea hasta las 6 de la tarde y a las 7 u 8 de la noche el empleador continúa dándole tareas al teletrabajador y este no puede descansar y pasar un momento agradable con su familia. Por lo tanto, se generó este derecho a la desconexión. El trabajador tiene derecho a desconectarse de los dispositivos tecnológicos, de esta tecnología de información y de la comunicación, tiene derecho a pasar tiempo con su familia, y ya sabemos que este derecho a la desconexión digital ya fue consagrado en Francia en el año 2016 porque se veía que todas las personas tenían como una serie de una adicción sin sustancia a la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Es una adicción a la tecnología, es un apego constante a los dispositivos electrónicos, que esto puede llegar a afectar psicofísicamente a los teletrabajadores y obviamente también a los trabajadores presenciales. Esta adicción a la tecnología, al celular, a la computadora, a la tablet, puede llegar a traer una serie de consecuencias psicofísicas o psicológicas, psiquiátricas, y puede repercutir directamente en los aspectos psicológicos, psiquiátricos o físicos propias del teletrabajador. Y se comenzaba a visorar básicamente que esto es estamos ante riesgos psicosociales y se introduce la figura de lo que sería el trabajador quemado. El trabajador quemado es el trabajador que se encuentra absolutamente estresado, que trabaja más horas de las que debe trabajar, no se respeta su jornada de trabajo, está absolutamente estresado y esto puede llegar a repercutir negativamente en su cuerpo, tanto en su psiquis como en su cuerpo, obviamente. Puede generar situaciones de estrés, cuadros de estrés, y esto puede impactar negativamente en lo que sería su psiquis y en las relaciones propias entre sus amigos, sus familiares, sus conocidos, en las relaciones íntimas que pueda llegar a mantener el teletrabajador con sus pares. Ahora bien, también se introduce que también una figura de la ley 27.555 muy discutida que tiene que ver con la reversibilidad. Quiere decir, el trabajador presencial pasa mediante su consentimiento, porque el teletrabajo es voluntario, como vimos, pasa de ser trabajador presencial a ser un trabajador, básicamente un teletrabajador, y cuando ve que la situación no le conviene tanto, o ve que no puede ejecutar las tareas en su hogar, o no le alcanza tiempo, o esto afecta sus relaciones con su familia, con sus amigos, o se siente muy solo, o se siente aislado de sus compañeros de trabajo, siente que no lo tratan de la misma forma, puede producirse la reversibilidad. La reversibilidad implica básicamente que el teletrabajador, que anteriormente era presencial, vuelve de nuevo a ser presencial debido a las circunstancias. Las circunstancias, estas negativas que fuimos viendo, es decir, que no se sentía cómodo con el teletrabajo, entonces vuelve a ser trabajador presencial.
Con el decreto reglamentario 27 del año 2021 se estableció que el empleador, una vez que el teletrabajador dice que quiere volver a ser trabajador presencial, tiene un plazo de 30 días para otorgar nuevamente tareas, es decir, que esto se relaciona íntimamente con la obligación del empleador de otorgar tareas a sus trabajadores presenciales o teletrabajadores, para que estos trabajadores puedan ejecutar las tareas tranquilamente en un lapso de tiempo, y en el supuesto caso que no le otorgue tareas, obviamente se pueden girar las correspondientes intimaciones hacia el empleador para que le otorgue tareas. Entonces la reversibilidad implica eso, el trabajador presencial pasa al teletrabajo, no se siente cómodo con el teletrabajo, pasa a ser trabajador presencial nuevamente, y el empleador está obligado a otorgarle tareas nuevamente al teletrabajador. Con respecto a lo que sería los cuidados personales, es decir, los cuidados para adultos mayores que tienen problemas de salud, o los menores, o los niños o adolescentes menores de 13 años, también hay que tener en cuenta que esto fue contemplado por la ley 27.555, fue profundizado por el decreto 27 del año 2021, que profundiza y reglamenta básicamente la ley de teletrabajo, profundiza algunos aspectos, y establece obviamente que el teletrabajo debe flexibilizarse y debe adaptarse a los cuidados personales, teniendo en cuenta que muchas de las tareas en los cuidados personales son realizadas por mujeres y tiene una perspectiva de género también esta cuestión de los cuidados personales. Ten en cuenta que bueno, los cuidados personales implican tareas no reproductivas porque no producen ganancia alguna, pero son absolutamente necesarias para la familia en cuestión, ¿no? Y con respecto a las cuestiones sindicales, ya consagradas en la ley 27.555, establece obviamente que los teletrabajadores pueden organizarse sindicalmente, pero esto genera un problema porque los teletrabajadores se encuentran separados, es decir, que no tienen una relación directa con sus compañeros en la realidad material, sino que tienen una relación en la realidad virtual, y esto implica que los sindicatos comiencen a tener menor peso, o decir, menor poder de choque o de presión ante los empleadores, ya que tengamos en cuenta que los sindicatos funcionan mediante el espíritu de cuerpo, el espíritu de corps, como decían los franceses, es decir, el espíritu de cuerpo, es decir, que cada una de las personas individuales se pueden organizar en una unidad, y esto genera una fuerza necesaria para generar contrabalancear, digamos, el poder que tienen los empleadores, teniendo en cuenta la hiposuficiencia propia de las relaciones de trabajo. Entonces, se puede visorar, y esto fue muy discutido también por los sindicatos, que el teletrabajo puede generar una pérdida de poder de choque o de presión propio de los sindicatos, pero eso no quiere decir que los teletrabajadores no puedan organizarse sindicalmente. Esto tampoco quiere decir que los sindicatos no vayan a negociar los convenios colectivos de trabajo directamente con los empleadores, estableciendo los lineamientos propios de esta típica relación de trabajo, esta típica relación de modalidad contractual introducida en la ley de contrato de trabajo mediante el artículo 102 bis, introducido por la ley 27.555, modificatorio de la ley 20.744 o ley de contrato de trabajo. Si nos centramos en lo que sean las obligaciones propias del empleador, vamos a ver dos elementos fundamentales que quiero resaltar, que tienen que ver básicamente con que el empleador está obligado a otorgarle las herramientas de trabajo al teletrabajador, y cuando hablamos de herramientas de trabajo nos estamos refiriendo directamente, por ejemplo, a lo que serían dispositivos tecnológicos, es decir, las tablets, los celulares, las notebooks, las computadoras personales o de escritorio, que básicamente es eso lo que se debe otorgar, esas herramientas de trabajo, una silla ergonómica, un botiquín, también se puede llegar a hablar, eso también va a estar estipulado por los distintos convenios colectivos de trabajo, y eso tiene carácter no remunerativo, o sea, los elementos de trabajo. Y esos elementos de trabajo son absolutamente necesarios para ejecutar las tareas. Si no se otorgan esos elementos de trabajo, el teletrabajador no puede ejecutar las tareas correspondientes. También se habla, por ejemplo, el caso de que se le otorgue al trabajador impresoras para imprimir determinados documentos. Y también en el caso de que, por ejemplo, surjan algún tipo de problema específico en relación al uso de estos dispositivos tecnológicos, también surge la posibilidad que tengan el trabajador, el teletrabajador, de decirle al empleador directamente que proceda a la reparación de los mismos, y esto no va a generar ningún tipo de consecuencias, porque obviamente que el uso de estos dispositivos tecnológicos, el uso normal, puede generar que estos dispositivos dejen de funcionar paulatinamente, y entonces el empleador debe hacerse cargo también
si establecemos una interpretación amplia de la norma, el empleador va a tener que hacer cargo de resolver todo este tipo de cuestiones que pueden desarrollarse a medida que se ejecuten las tareas desde el domicilio del teletrabajador. Con respecto a los gastos, también los gastos tienen carácter no remunerativo, es decir, los gastos que pueden generarse mediante la ejecución de las tareas, como por ejemplo gastos de energía eléctrica o acceso a Internet. También se habla que el empleador deberá hacerse cargo de los gastos que se generen por energía eléctrica mismos y el acceso a Internet. Si es una red personal local, a veces no son muy buenas esas redes, entonces el empleador también deberá hacerse cargo de esto. Conozco un caso en el cual, obviamente que todavía no se está aplicando la ley 17.555, pero conozco un caso en el cual la empresa se hizo cargo de la conectividad del trabajador porque no podía ejecutar tareas desde su hogar, ¿no? Con respecto a los riesgos del trabajo, que también fue profundizado por el decreto reglamentario 27 del 2021, en realidad se le tira la pelota directamente a la autoridad de aplicación, que es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y como bien sabemos, dentro de este sistema propio de riesgos del trabajo, estamos ante accidentes o enfermedades profesionales listadas o no listadas. Todavía, bueno, básicamente falta profundizar esa cuestión, establecer, esto también lo va a ir profundizando obviamente la jurisprudencia, la doctrina, las distintas disposiciones legislativas y resoluciones que puedan llegar a darse, porque la Superintendencia de Riesgo del Trabajo tenemos resoluciones diariamente y esto se va a ir regulando a medida que pasa el tiempo, y comienza a discutirse cuando estamos ante, por ejemplo, un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Con respecto a los accidentes de trabajo, tengo la idea que esto va a generar mucha discusión, porque muchos accidentes que pueden producirse, por ejemplo, fuera del establecimiento principal, la superintendencia puede empezar a discutir estas cuestiones, perdón, no superintendencia, sino las aseguradoras de riesgo del trabajo, van a comenzar a discutir este tipo de cuestiones y lo van a comenzar a encuadrar en accidentes domésticos, si no se van a hacer cargo de las consecuencias propias de estos accidentes o enfermedades profesionales. Con respecto a las enfermedades profesionales, tenemos como vimos anteriormente, tenemos ciertas consecuencias psicofísicas. El uso constante de los elementos tecnológicos generan lo que sería el trabajador quemado o el burnout, es decir, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, que consagró al trabajador quemado desde mayo del año 2019 como una enfermedad, y una enfermedad propia de los ámbitos de trabajo, es decir, un trabajador absolutamente estresado, que no puede ejecutar las tareas normalmente y esto puede llegar a impactar en su salud, por ejemplo, cardiovascular, o puede llegar a provocar, en los casos extremos, algún accidente cerebrovascular o directamente afectar a lo que sería el funcionamiento integral de lo que sería el sistema sanguíneo, es decir, puede generar hipertensión, puede generarse problemas cardiovasculares, puede generarse problemas psicológicos, el aislamiento propio del teletrabajo puede llegar a producir este tipo de consecuencias, y esto también está por verse y determinarse si estamos ante lo que sería una típica enfermedad profesional listada o no listada. Pero la realidad es que estamos ante un fenómeno que se va a ir desarrollando paulatinamente, la doctrina lo va a ir desarrollando obviamente, también se va a ir desarrollando a nivel jurisprudencial, también eso es importante resaltar que todavía falta bastante desarrollo a pesar de que no es un fenómeno nuevo. Por otra parte tenemos lo que sería la transnacionalización del teletrabajo. ¿Qué implica esto? La ley 27.545 también establece básicamente que este fenómeno del teletrabajo permite básicamente la transnacionalización. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos a una empresa principal, que obviamente desde la cual se dirigen las principales directivas para ejecutar las tareas en determinados horarios, para obviamente cumplir con esas, con esas tareas, y después tenemos básicamente que el teletrabajo debido a la distancia puede ser ejecutado en un lugar distinto al establecimiento principal, y esa distancia implica que el teletrabajador pueda encontrarse en un lugar diferente al establecimiento principal, y ese teletrabajador se encuentra, por ejemplo, en otro país. En otro país que puede ser, por ejemplo, puede ser que el sistema tuitivo o el sistema se encuentra a la baja, es decir, que no es un sistema parecido al que se encuentra en el establecimiento principal, entonces tenemos una empresa que se encuentra en un país y un teletrabajador que se encuentra en otro país, y en ese caso, ¿cómo se resuelve esto? La ley establece, como vimos en el derecho internacional privado, también como fuimos viendo, por ejemplo, cuando estudiábamos la carrera, hay distintos puntos de conexión que tenemos que tener en cuenta para dilucidar esta problemática. Con respecto a la ley aplicable, obviamente se aplicará la ley más beneficiosa al teletrabajador, según la ley 27.555,
¿Y cuál es la ley que se aplicará? La ley del establecimiento principal, si es más beneficiosa, o la ley donde se encuentra el teletrabajador, si esta ley resulta más beneficiosa. Ahora bien, ya estamos llegando al final, y en el final quería hablar sobre el decreto reglamentario 2721, del año 21, que establece la profundización del derecho a la desconexión. Dice básicamente que se debe respetar los límites a la jornada de trabajo, es decir, se debe respetar obviamente el derecho a la desconexión, y establece una excepción, que es la excepción del artículo 203 de la ley de contrato de trabajo, que establece que por cuestiones de fuerza mayor o por cuestiones básicamente de crisis, ya sea económica, financiera, básicamente el trabajador puede no cumplir con ese derecho a la desconexión por razones, como vimos, de fuerza mayor, y el empleador puede otorgarle tareas. Esa es la excepción principal. Con respecto al derecho a la reversibilidad, dice básicamente que en realidad el empleador se consagra en la ley 27.555, se consagra el derecho a la reversibilidad, pero después establece que, mediante el decreto reglamentario 27 del año 2021, establece básicamente que el empleador tiene un lapso de 30 días para otorgarle tareas nuevamente al teletrabajador, básicamente. Tiene ese lapso de tiempo límite para volver a otorgarle tareas al teletrabajador. Con respecto a los riesgos del trabajo, obviamente se le tira la pelota a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para que éste consagre las resoluciones correspondientes para regular si estamos ante accidente de trabajo, en qué caso estamos ante accidente de trabajo, en qué casos estamos ante enfermedades profesionales, listadas o no listadas, ya reguladas por la ley 24.557 de la Ley de Riesgo del Trabajo, que crea este sistema de riesgo del trabajo. Y con respecto a las tareas de cuidado, básicamente establece que se debe adaptar los horarios del teletrabajo a las tareas de cuidado, que, como vimos, generan lo que sería una actividad que no reproductiva, que no genera ganancia, pero que es muy importante para la cohesión de la familia, que es muy importante para que la familia obviamente se desarrolle con normalidad durante el desarrollo de esta relación de trabajo. El decreto es el decreto 27 del año 2021, que reglamenta la ley 27.555. La ley 27.555, con respecto a la aplicación, esto es absolutamente importante para ir cerrando la temática. En realidad establecía que la ley de teletrabajo, del contrato de teletrabajo, se iba a comenzar a aplicar 90 días finalizado el ASPO, ¿no? Esto no ha sucedido, el ASPO se convirtió en DISPO, y faltaba una resolución del Ministerio de Trabajo que estableciera básicamente cuándo se comenzaba a aplicar la ley 27.555. Finalmente salió una resolución del Ministerio de Trabajo que estableció que la ley 27.555 comenzaba a aplicarse a partir del 1 de abril. Entonces, todas las empresas del sector privado tienen que adaptarse a esta ley, cumplir con esta ley y tener en cuenta básicamente todos estos derechos y obligaciones que fuimos viendo. Con respecto a los elementos de trabajo, por ejemplo, las empresas deben otorgar a los teletrabajadores los elementos de trabajo necesarios para ejecutar sus tareas, y a su vez también los empleadores deberán hacerse cargo, obviamente, de los gastos provocados por la ejecución de estas tareas en el hogar o en un lugar distinto al establecimiento principal, es decir, deberán hacerse cargo de los gastos de energía eléctrica y de mayor conectividad e internet. Y estos gastos son considerados no remunerativos. Ahora bien, ¿cómo se aplican estos gastos? Todavía faltan ciertos convenios colectivos de trabajo que contemplen cómo se va a aplicar estos gastos, y pueden ser proporcionales a la remuneración percibida, porque son difícilmente cuantificables, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta que el empleador deberá otorgar estos elementos de trabajo, deberá hacerse cargo de estos gastos no remunerativos, energía eléctrica e internet. Y también la crítica principal que puede realizarse a ese decreto 27 del año 2021 tiene que ver básicamente con que no ha profundizado distintas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el principio de igualdad entre trabajadores presenciales y teletrabajadores, y tampoco profundizó en relación a la afectación del derecho a la intimidad, teniendo en cuenta que el empleador podría llegar a intervenir para establecer si se cumplen o no con las condiciones de higiene y seguridad específicas para todos los teletrabajadores, y esto podría llegar a afectar el derecho a la dignidad de los trabajadores, a la intimidad, perdón, y a la dignidad, porque estaría interviniendo en su esfera privada. Y tenemos situaciones de fuerza mayor, obviamente que por una cuestión lógica y básica, si el teletrabajador no tiene acceso a internet o no tiene acceso a energía eléctrica, en ese momento no podrá ejecutar las tareas, y si el acceso a internet es defectuoso, y si
por ejemplo, los dispositivos electrónicos no son los adecuados, obviamente el empleador también deberá hacerse cargo y contribuir a que el teletrabajador pueda ejecutar con normalidad sus tareas.